saludo para todos ustedes, para los profesores, para los estudiantes que se preparan para el ingreso a la educación superior. Hoy continuamos con el concepto de función, esta vez con nuevas funciones. Ya habíamos trabajado lineales, modulares, cuadráticas y hoy quiero traer las funciones potenciales. Aquí se impone también una nueva pregunta, es decir, ¿a qué llamamos funciones potenciales? Eso lo vamos a ver en esta presentación que van a tener y creo que es muy importante que atiendan porque vamos a hacer un estudio acerca de las funciones potenciales de manera general. Vamos a verlo. Funciones potenciales de exponente entero. Eso quiere decir, si pongo eso, exponente entero, es que pueden haber funciones potenciales que no necesariamente tienen exponente entero. Y vamos a verlo a partir de ejemplos. Es decir, aquí tienen las funciones potenciales donde la variable independiente x está elevado a números enteros no negativos. 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, en definitiva, los naturales. Estas son funciones potenciales y estas otras que vamos a escribir aquí son funciones o las ecuaciones, vamos a decirlo correctamente, de funciones potenciales donde el exponente es enteros negativos. Hay dos casos que son, vamos a llamarle así, casos especiales, es decir, que pocas veces vemos y las vemos como funciones potenciales. X, o sea, y igual x a la 0 y y igual x a la 1. Creo que merita la pena recordarle o ver cómo estas funciones tienen un gráfico muy interesante, porque se tratan de funciones realmente importantes. Es decir, estas dos funciones potenciales, vamos a escribirle aquí, creo que podemos expresarlas de una manera más conocida, x a la 0 con x desigual de 0, porque 0 a la 0 no lo podemos calcular, es y igual 1, una función constante. Muy importante eso. Y esta otra, bueno, esto vamos a representarlo primeramente gráficamente. Creo que es muy interesante ver el gráfico de esta función. Es una recta paralela al eje de las x que pasa por 1 en el eje de las ordenadas. Pero observen ustedes, 0 no tiene imagen, por tanto, esa recta tiene una interrupción allí, es decir, el 1.0, o sea, o el 0.1 no existe, es decir, no pertenece al gráfico de esa función porque 0, reitero, no tiene imagen. En el caso de la otra función, y igual x a la 1, lo lógico es escribirla simplemente y igual x. Esta es la función idéntica, una función que tiene una importancia muy grande en el estudio del álgebra, en el estudio de las funciones, pero que aquí la conocemos nosotros por y igual x. Es la bisectriz del primero y el tercer cuadrante. Me refiero al su gráfico, en este caso una recta. Vamos a representarla porque estas dos funciones realmente son funciones potenciales que pocas veces las vemos en este contexto. Vamos a darle un breve tiempo de manera tal que puedan reflexionar acerca de estas o estos ejemplos de funciones potenciales y el gráfico de estos dos casos en particular. Vamos a ver. Estas funciones potenciales las podemos organizar de acuerdo a sus propiedades comunes. Pues bueno, en dependencia del exponente, pues hay 4 grupos de funciones potenciales que también difieren en cuanto a su gráfico. No se preocupen, van a seguir con estos mismos ejemplos, por tanto vamos a agruparlo a esa manera que hemos dicho, es decir, vamos a tomar estas funciones y las vamos a agrupar de esta manera. Observen ustedes, tenemos las ecuaciones, en la primera columna aparecen las ecuaciones de las funciones potenciales donde el exponente son los números impares 3, 5, 7. Ven de esa manera. No aparecen aquí los casos especiales, 0 y 1. Y así tenemos con exponente par, con exponente impar negativo, con exponente par negativo. Esto es muy importante porque aquí pueden seguir y pueden darse cuenta cuáles son las funciones que siguen en cada caso.
Bueno, en la primera columna sería y igual x a la 9, en la otra y igual x a la 8, es decir, que pueden analizar quiénes son. De manera que esto se puede expresar de esta forma, en una forma general. Aquí lo tienen. Si sustituyen a n en cada uno de estos casos por un número natural mayor o igual que 1, van a obtener para cada valor de n las funciones que pertenecen a cada uno de estos grupos. Reitero, para n natural, que no aparece ahí escrito, mayor o igual que 1. Estas funciones tienen propiedades particulares. Bueno, cada una tiene sus propiedades, pero también tienen propiedades globales, es decir, propiedades que pertenecen a todo el grupo. Por ejemplo, estas que están aquí, todas tienen como gráfico este tipo de parábola. Una parábola cúbica, pudiéramos decir quinta, es decir, una parábola impar, para decirle algo. Tienen esta forma sus gráficos. Estas que están aquí, sus parábolas, sus gráficos, tienen esta fórmula. Aquí solo estamos poniendo un representante genérico de la forma que tienen estos gráficos. Estas otras tienen esta forma, son hipérbolas. Y aquí aclaro algo, todas estas que están aquí, porque conocíamos la primera como función, le llamábamos proporcionalidad inversa. No, todas esas que están ahí son funciones de proporcionalidad inversa. Ustedes verán que si aplican las propiedades de la potencia en x a la menos 1, x a la menos 3, x a la menos 5, el valor de x e y, es decir, esa variable dependiente e independiente, van a quedar en una forma inversamente proporcional. Así que todas son de proporción inversa. Como lo son también estas otras que aparecen acá, cuyas gráficas tienen esa forma que ustedes ven ahí, reitero. Ahora, las dos primeras son parábolas, las otras dos, cuando el exponente es negativo, son hipérbola. Esta es la forma que tienen los gráficos. Hay otras propiedades globales en cada uno de estos grupos, pero bueno, esto lo pueden ver en la escuela, aun cuando no estudien todas las funciones potenciales, sino algunas representaciones de ellas. Voy a darles un breve tiempo para que ustedes puedan reflexionar acerca de este resumen que hemos realizado de las funciones potenciales de exponente entero. Aun cuando no trabajemos durante toda la sistematización todas estas funciones potenciales, hemos querido presentarles el resumen porque no podemos trabajar con casos particulares sin saber el contexto general en el cual estamos trabajando. Esas son las funciones potenciales de exponente entero, de las cuales vamos a elegir, digamos, x al cuadrado, x al cubo, que son las que más trabajamos, y analizar todas sus propiedades. Pero bueno, tenemos claridad cuáles son las funciones potenciales de exponente entero. De todas maneras, yo quiero presentarles un ejercicio, una actividad que creo que ustedes pueden realizar en sus cuadernos y que voy a darles su tiempo para que ustedes puedan tomarlo. De todas maneras, queremos comentarlo. Allí la tienen. Es decir, se trata de un ejercicio. Por tanto, como les digo, tomen papel y lápices, dispónganse a trabajar con ellos. Aquí aparece la ecuación, es una ecuación de una función g. Observen ustedes, está elevado a la menos 1. Aquí hay traslaciones de gráfico, porque no aparece x a la menos 1, aparece x menos o a la menos 1. Hay un valor de d, más 1 hay un valor de e, y ya hemos hablado, aunque lo queremos recordar también, en este contexto, cómo influyen esos parámetros en el gráfico de la función. Bueno, hay el punto de intersección de las asíntotas, muy importante eso, las hipérbolas tienen asíntotas y este se trata de una hipérbola. Hay los puntos de intersección del gráfico con los ejes de coordenadas, y tanto con el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Trazar el gráfico y determinar el conjunto imagen de la función. Les voy a dar un breve tiempo de manera tal que ustedes puedan tomar esto en sus cuadernos.
Bueno, les digo, como siempre, pienso que con la ayuda entre todos en un aula se pueden copiar estas actividades que aparecen ahí. Son 4 actividades, se pueden distribuir el tiempo, la forma de hacerlo y copiarla. Es decir, ahí las tienen. De todas maneras, quisiéramos hacer un comentario. Reitero, se trata de una función dada por una ecuación donde hay parámetros ya con valores y por tanto hay movimientos en dirección de los ejes y el gráfico de la función y igual a x a la menos 1. Es decir, de la que ustedes casi siempre le llaman función de proporcionalidad inversa, pero ya vieron que existen muchas funciones con esas características. Bueno, vamos a recordarle algo muy rápidamente que ya vimos anteriormente. Como que esta ecuación se puede expresar de esta manera, aquí aparece, observen ustedes, como una fracción. Y reitero, si nosotros conocemos el gráfico de f en x igual a 1 sobre x, entonces podemos realizar los movimientos del gráfico y obtenerlo. Que ¿cómo obtuvimos el gráfico de la ecuación de la derecha? Bueno, aplicando las propiedades de las potencias. X menos 2 a la menos 1 es 1 sobre x menos 2. Y esa la conocen. Esto es muy importante que lo vean de esta manera. Quiere decir que, bueno, si obtenemos el gráfico de esa función de 1 sobre x, podemos entonces obtener el gráfico de la que queremos realizar. Observen ustedes, esta función, esta hipérbola que aparece allí, tiene asíntotas, es decir, son rectas a las cuales los gráficos se acercan indefinidamente y no llegan a tocarlo. En este caso hay una asíntota horizontal que es el eje de las x y una asíntota vertical que es el eje de las y. Eso no siempre sucede cuando el gráfico se mueve. Eso quiere decir que si nosotros logramos mover las asíntotas, nos resulta muy fácil entonces representar el gráfico. Pero para eso tenemos que conocer las influencias que ejercen determinados parámetros en el gráfico de esa función. Vamos a verlo muy rápidamente en esta imagen para continuar. Observen ustedes, ya esto lo habíamos visto, reitero anteriormente, la influencia de A, la influencia de D, en este caso que nos interesa mucho, que hace traslaciones horizontales con el signo contrario al valor de D, y el valor de E, el parámetro E, reitero, hace traslaciones verticales con el mismo signo que él tiene. Esto no hace falta que permanezca durante tanto tiempo en pantalla, ustedes ya lo tienen, lo vieron anteriormente, es solo recordando. Sí, lo que es importante es encontrar los valores de D y de, seguramente ya los tienen, lógico. Yo voy a regresar a donde estaba, yo los tengo, vamos a buscarlo, vamos aquí a la última ecuación, D es igual a menos 2, E es igual a 1, por tanto ya sabemos qué tipo de traslación podemos hacer. Aquí nos trasladamos, como en la parábola, el vértice. Aquí es mejor trasladar las asíntotas. Si trasladamos las asíntotas, 2 unidades hacia la derecha, recuerda que es contrario al valor de D, y una unidad en la dirección del eje de la Y, rápidamente podemos encontrar. Vamos a hacerlo. Es decir, colocamos estos valores y vieron ustedes que hemos trasladado las asíntotas. Las asíntotas en este que tenemos es los ejes de coordenadas. Ahora miren dónde están. Ya es muy fácil trazar el gráfico de esa función G. Es decir, sería este que aparece ahí. Hemos hecho una traslación, reitero, de 2 unidades hacia la derecha, 1 unidad hacia arriba. Vamos a quitar el gráfico que ya no nos hace falta, este otro, y vamos a dejar realmente el gráfico de la función que queríamos representar. Allí los dejo, es decir, vamos a observar lo que hemos obtenido y ustedes, bueno, entonces pueden realizar el resto de las actividades que aparecen en ese ejercicio.
Hasta el momento hemos trabajado las funciones potenciales de exponente entero. También vamos a recordar las funciones potenciales de exponente fraccionario. En todo esto hay algo general. Hay que conocer las propiedades y los gráficos de la función en su forma más simple para poder entonces hacer traslaciones en las direcciones de los ejes. A veces no hacerla, pero sí comprenderla cómo se hace a partir de los valores de determinados parámetros que ya conocemos. Ahora vamos a ver, como les dije, el trabajo con funciones potenciales de exponente fraccionario. Vamos a verlo aquí en una presentación que tenemos y vamos a pasar de inmediato a hacerlo. Vamos a verlo, se trata de funciones potenciales de exponente fraccionario. Creo que si les pongo aquí en pantalla ejemplos van a entenderlo. Aquí de manera general, y igual x a la m sobre n. Observen cómo es el exponente, m sobre n. Por supuesto, aclarando de que m y n son los valores que permiten expresar esa raíz que aparece ahí. Hay que tener en cuenta que se trata de números enteros positivos, etcétera, etcétera. Es decir, eso es muy importante que ustedes los tengan en cuenta y que n es mayor o igual que 2, de lo contrario no se puede expresar de esa manera. Es decir, aprovechando las posibilidades que tiene de representar o de expresar una potencia como una raíz, pues mire, aquí tenemos eso. Vamos a estudiar entonces funciones que tienen como ecuaciones estas que aparecen así, ahí, donde intervienen raíces. Se trata de dos funciones muy conocidas por ustedes, el caso de la raíz cuadrada de x y la raíz cúbica de x, es decir, estas dos funciones que han trabajado tanto. Creo que es muy importante verlo a partir de sus gráficos. Vamos a recordarlo, trazamos un sistema de coordenadas y este que está aquí es el gráfico de y igual raíz cuadrada de x, de esa función que le hemos llamado función radical o función potencial de exponente 1 medio. Claro, esta función es la función inversa de la función y igual x al cuadrado en el intervalo, bueno, x mayor o igual que 0, ya que en ese intervalo la función cuadrática tiene inversa. Esto es muy importante que lo consideren porque la función cuadrática en todo su dominio no es inyectiva y por tanto no tiene inversa, pero para x mayor o igual que 0 sí lo tiene. En el caso de la función y igual raíz cúbica de x, su gráfico tiene esta forma que estamos presentando aquí. Esta también es la inversa de la función y igual x al cubo. Es decir, y igual x a la 1/3, viéndola como función potencial, es la inversa de y igual x al cubo en todo su dominio. Recuerden ustedes una función y su inversa, cuando analizamos sus gráficos, estos son axialmente simétricos respecto a la recta y igual x. Esto deben revisarlo en el trabajo que ustedes están realizando en las aulas. Por ahora vamos a darle un breve tiempo de manera tal que puedan reflexionar acerca de estos gráficos y después continuamos. Creo que merita la pena realizar resúmenes como este para el tratamiento de las funciones potenciales. Por supuesto, trabajar con ejercicios donde sea necesario hacer traslaciones en las direcciones de los ejes de los gráficos de esta función. Yo quiero proponerle
dos ejercicios que también resultan muy interesantes en el trabajo de este tipo de preparación que ustedes están realizando. Vamos a verlo. De todas maneras, se trata de ejercicios que ustedes pueden realizar en el estudio independiente y comentarlo con sus compañeros, con sus profesores. Creo que merita la pena ese tipo de análisis. Vamos a verlo. Aquí aparece el ejercicio que le estamos proponiendo. Observen ustedes, estamos haciendo mucho énfasis en este tipo de representación de las funciones a través de una ecuación donde existan movimientos en las direcciones de los ejes. Es decir, esta que aparece aquí es la ecuación de una función f y queremos hallar esto, realizar este tipo de actividad. Hallar el punto de intersección del gráfico con los ejes de coordenadas. No me canso en preguntarlo para que tengan que resolver ecuaciones, saber qué significa o qué forma tienen los puntos de una función que están situados sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, trazar el gráfico de la función, cosas importantes como esta, y algo que hemos pedido en otro momento, es decir, decidir cuál es el conjunto imagen cuando restringimos el dominio de una función en un intervalo. Finalmente, hallar la ecuación de la función inversa. Hasta el momento hemos comentado la existencia de la inversa. Ya en este ejercicio creo que es muy importante, y en otro que seguramente ustedes han realizado, hallar la ecuación de la inversa de una función dada a través de su ecuación. Le vamos a dar un breve tiempo de manera tal que puedan tomar estas actividades en sus cuadernos. Pensamos que antes de realizar este ejercicio que les hemos propuesto, pues bueno, deben realizar otro mucho más sencillo, pero que tiene la posibilidad de trabajar con varios gráficos de funciones. De ahí que aparecen los números escritos de esta manera en la orden del ejercicio, es decir, un ejercicio que le hemos llamado 2, es decir, anterior al 3, por supuesto, que tiene esta característica. Los siguientes gráficos, debo darle los gráficos, se han identificado con una letra que representan la función que tiene o cuya ecuación tiene esa forma. Aquí aparecen 4 gráficos. Observen bien porque hay que dibujarlo, deben ayudarse en ese sentido porque deben realizar esta actividad. Escribe al lado de cada ecuación la letra que identifica su gráfico, es decir, van a buscar a partir de la ecuación su gráfico, dígase a partir del gráfico ver qué ecuación le corresponde. Es decir, es algo muy importante de saber relacionar ecuación con gráfico, gráfico con ecuación. Vamos a darle una oportunidad para que ustedes puedan tomar esto en sus cuadernos. Reitero, este ejercicio pienso que debe hacerse antes de realizar el otro. Un ejercicio muy sencillo y que se resuelve rápidamente.
Reiteramos, es muy importante realizar ejercicios integradores en el trabajo de funciones que integren ecuaciones, funciones, traslaciones de los gráficos, saber identificar las funciones y las ecuaciones y saber transferir de una forma de representación de las funciones en otra. No dejen de realizar estos ejercicios, estamos seguros que lo van a hacer. Por el momento no tenemos tiempo para más, seguramente nos volveremos a ver, entonces por supuesto nos despedimos hasta un próximo encuentro.